Vamos al texto bíblico. Ya vamos a leer el libro de Jueces y el libro de los Hechos, pero primeramente leemos la Biblia, la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 10, dice así: y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y ya vamos a leer también Hechos, capítulo 2, versos 3 y 4. Luego el 17 dice así: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Palabra de Dios. Quiero hablarles hoy día sobre la generación de la última hora, una generación marcada por el fuego de Dios. La generación de la última hora. Una generación marcada, queridos, por el fuego de Dios. Queridos, el texto que hemos leído en el libro de Jueces trata sobre la experiencia que Gedeón tuvo con Dios, que inicia en el capítulo número 6. Todos nosotros sabemos que Dios levantó al hermano Gedeón en tiempo de una gran crisis que la nación de Israel estaba viviendo. El pueblo había pecado contra Dios, habían desobedecido a sus orientaciones y se habían postrado delante de los dioses de los cananeos. Con eso Dios envió castigos sobre su pueblo para que ellos pudieran arrepentirse de sus pecados y pudiesen venir y convertirse al Señor. Dios permitió que los madianitas oprimieran al pueblo de Israel por un periodo de 7 años. 7 años de opresión, queridos. Y eso acontece por causa de la desobediencia del pueblo. Sí, en Jueces capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los madianitas. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años, queridos. Los madianitas destruyeron la economía del pueblo de Israel. Entonces el pueblo fue llevado a una pobreza extrema hasta que ellos clamaron al Señor. En el capítulo 6, en el versículo de número 3, dice la palabra del Señor: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Qué cosa terrible. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Cosa tremenda, ¿no? Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla.
Verso 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron allí a Jehová. Queridos, la era de los jueces es marcada por una constante oscilación de la nación de Israel. El pueblo peca, Dios castiga al pueblo. Después del castigo, el pueblo se arrepiente de sus pecados, claman a Dios. Dios levanta un libertador y ese libertador libera al pueblo. El pueblo queda creyendo, pero después de la muerte de ese hombre que Dios levantó, el pueblo vuelve al pecado nuevamente. Y si usted estudia el libro de los jueces, usted podría ver ese ciclo vicioso. Y esto aconteciendo por diversas veces en la historia de Israel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 5, el capítulo 6, aquí acontece una vez más. Israel está debajo de una opresión de los madianitas, más ellos claman a Dios para que Dios enviase sobre ellos un libertador, para poderlos librar de la opresión de los madianitas. Entonces Dios decide levantar un libertador, y este hombre es llamado Gedeón. Eso es lo que leemos en el capítulo 6, verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Abieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Observe que Dios decide levantar al hermano Gedeón. Él era hijo de Joás, perteneciente a la tribu de Manasés. La Biblia nos muestra que la familia de Gedeón era la más pobre en medio de su tribu. La tribu del hermano Gedeón no era la más pobre. Una de las mayores tribus de Israel era la tribu de Manasés. Más dentro de la tribu de Manasés, la Biblia nos muestra que la familia del hermano Gedeón era la más pobre. Y dentro de esa familia pobre, el hermano Gedeón era el que menos se destacaba. Era el que menos tenía un perfil de lideranza. Era alguien que nadie podía imaginarse que Dios lo iba a escoger. Entonces, generalmente, lo que Dios escoge es así. Dios siempre va a todo lo contrario de la lógica humana. Dios escoge aquello que nadie va a escoger, porque el patrón de la escuela de Dios es diferente a las expectativas que el hombre escoge. Generalmente siempre el hombre escoge aquello que le agrada a sus ojos. Generalmente Dios escoge aquello que confunde la visión y la perspectiva del hombre. Porque Él dice a través del hermano Pablo escribiendo a los Corintios: porque Dios escogió las cosas locas de este mundo para confundir las sabias. Entonces Dios escogió aquellos que no son para confundirlos, que son. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que nadie se gloríe. Porque nadie y ninguno de los que estamos aquí fuimos escogidos por causa de nuestras habilidades y nuestras fuerzas del intelecto. Todos nosotros aquí somos totalmente impredecibles. Sí. Para aquello que Dios escogió, para que su gloria, para que la gloria sea de Él, nada más y nada menos que de Él, no sea del vaso. ¿Por qué? Porque el vaso es de barro, el vaso no puede hacer nada, el vaso no hace nada más de lo que hace. Y da el valor al vaso es el alfarero, porque ese alfarero bendito es el que agrega valor al barro. Y muchos, queridos, estamos viendo cómo Dios hizo las cosas. Él fue allá, tomó un puño de barro y Él dijo así: yo voy a agregar valor a este vaso, voy a colocarle tesoros dentro. Yo sé que aquí hay vaso de barro escuchando este mensaje que tiene muchísimo tesoro dentro de sí. ¿Por qué? Porque Dios agrega valores a aquellos que Él llama. Aleluya. Porque solamente el alfarero sabe agregar valor al barro y a sus vasos. Entonces Dios decide levantar al hermano Gedeón. ¿Quién podría escoger al hermano Gedeón? Dios. Dios le vio desde el cielo y vio a la tierra.
Cuando él vio a la tierra, él ve a la tierra de Israel. Cuando él ve la tierra de Israel, él ve las tribus de Israel. Y dentro de las tribus, él ve la tribu de Manasés. Y dentro de esa tribu de Manasés, aleluya, Dios ve la casa de Gedeón. Y dentro de la casa del hermano Gedeón, Dios encontró a Gedeón, un hombre sencillo. Ahí los ojos de Dios alcanzan aquello que nadie puede alcanzar, aleluya. Dios ya te vio, Dios ya te alcanzó, Dios te encontró. Mas Gedeón, queridos, no quería ser encontrado porque el texto dice que él está escondido. ¿De quién se está escondiendo? Obviamente, quien está escondido jamás quiere ser encontrado. No quiere que nadie lo encuentre, mas los ojos de Dios son como llamas de fuego que contemplan todas las cosas. Y Dios ve a la tierra y dice, yo necesito levantar a alguien. ¡Oh, aleluya! El concilio de los cielos. Hay un concilio en el cielo, ¿usted lo sabía? ¿Ah? Entonces les dicen, vamos a levantar a ese muchacho ahí. Está escondiendo trigo en ese lagar, el ángel del Señor. Ajá. Queridos, Dios desciende desde el cielo para ese lagar. El ángel del Señor. Dios todavía visita ese ambiente donde tú estás trabajando, ¿sabes? Y el hermano Gedeón estaba ahí. Y el hermano Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y este es un proceso, lo que él estaba haciendo, ¿saben? Ese lugar, él estaba haciendo el proceso de separación de lo que es la basura, lo que es la paja con el trigo. Todo eso. Entonces ese proceso, para poder hacer eso, sacudir ese trigo, era un proceso que se tenía que hacer en un campo abierto para aprovechar el viento. Y el monte no es muy alto. Entonces, en ese monte, el agricultor tenía las herramientas correctas para poderlas usar en ese proceso de separación entre el trigo y la paja. Entonces, ¿qué acontece? Él venía y comenzaba a lanzar. El viento puede sacudir y el trigo cae. Más la Biblia dice que él está dentro de un lagar, querido. El lugar donde el hermano estaba no era el lugar correcto para poder hacer este procedimiento. Dice que él se encontraba dentro del lagar. Entonces no era el lugar indicado para poder hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque él estaba escondido. Porque el lagar era un tanque. Era el lugar que se utilizaba para pisar las uvas. Entonces el lagar era un lugar muy pequeño, muy estrecho. Los días de Gedeón, los lagares eran hechos en rocas, generalmente medían 2 metros de ancho por 1,5 metros de largo. Entonces es muy probable que él estaba usando una especie de vara flexible. Era una especie de vara movible donde él podía golpear el trigo para poder hacer este proceso de una manera más precisa, para poder ver el impacto. ¿Por qué? Porque era un lugar muy incómodo. No era el lugar para poder limpiar ese trigo. Y ese lugar estaba tan estrecho y Dios dice, él está en el lugar más incómodo, más apretado, más todavía está trabajando. Él está en una gran presión, más todavía está trabajando. Dios dice así, yo voy a descender ahí para sacarlo de ahí. Porque todo lo que Dios llama pasará por ese metro cuadrado. Queridos, todo lo que Dios llama, todo lo que Dios escoge, tiene que pasar por ese cuadro de presión. Lagar es el cuadrado de Dios, queridos. Aleluya. Es el lugar apretado. Y Dios siempre que quiere usar a alguien, Él lo lleva para ese cuadro, para ese lugar estrecho, para ese lugar apretado, incómodo, para ese lugar estrecho de presión. Muchas veces el escogido quiere correr, pero no da para correr porque fue Dios
quien colocó en ese cuadro, en ese estrecho, y él solo puede salir después que Dios lo saque de ahí. Pero prepara tus pies, porque Dios va a hacerte pisar en lugares increíbles. Aleluya. Prepara tus pies, porque Dios te va a sacar de ese lugar apretado, estrecho, porque Él te llevó para ese lugar. ¿Para qué? Para lapidarte, para prepararte, porque Él tiene una obra contigo, con tu familia. Lo que Él va a hacer algo grande. Pero en cuanto pases por ese lugar, soporta el proceso. Vas pasando por ahí, pero Dios quiere que tú entiendas que Él te está preparando para algo grande, muchísimo más grande de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Él te va a usar, aleluya. Dice la palabra de Dios que el ángel del Señor vino y se sentó debajo de esa encina que está en Ofra. Quien se sienta no tiene prisa. ¿Ah? Aleluya. Quien tiene prisa se queda de pie, ¿cierto? Mas quien se sienta viene sin prisa. Ahí el Señor desciende y se sienta. Dijo, yo lo voy a observar a este muchacho, él trabajando ahí en ese lugar de presión, trabajando en ese lugar que no era para trabajar, pero él estaba trabajando. Él no lo vio, más Dios lo vio a él. Él no lo sintió, más Dios estaba ahí. Él no pudo percibir, más el Señor estaba observándolo a él. Y no es porque tú no lo pudiste ver, porque tú no pudiste percibir, es que Dios te está observando. No, aquí está la primera verdad sobre el lagar, sobre ese lugar estrecho. Es que el lagar es el lugar de Dios donde Él nos observa. Aleluya. Dios coloca a los escogidos en lugares estrechos y queda observando cómo que nosotros reaccionamos al respecto. Aleluya. Por eso es que no podemos murmurar en ese lugar santo. Por eso es que no podemos reclamar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que puedo hacer? Haga lo que usted fue llamado para hacer. Haga la obra que se te fue encomendada. Trabaje, esfuércese. Está apretado, Señor, pero continúa, porque Dios te va a sacar de ese estrecho. No, yo ya no aguanto más, estoy asfixiándome. Sigue, continúa trabajando, porque va a llegar el tiempo que Dios te va a sacar de ese lugar, ¿sabes? Pero es que está doliendo, estoy sufriendo, pero continúa, porque de aquí a poco la puerta grande se va a abrir. Tu tienda se va a extender. Continúa esforzándote, porque los ojos de Dios te están observando. Alguien pudo llegar a este mensaje en este momento pensando que Dios no está viendo tu dolor, tu angustia, tu tristeza, tu proceso, esa tentación, ese sufrimiento. Está tan difícil para ti, está tan difícil para ti, hombre, mujer de Dios, que parece que Dios no está viendo, pero Dios te trae en este lugar para decirte, yo te coloqué en ese lugar estrecho, incómodo. ¿Para qué? Para que tú sigas esforzándote, siendo muy valiente, porque mis ojos te están viendo. Yo estoy tan cerca de ti, más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. Yo estoy viendo todo. Yo estoy viendo la injusticia, yo estoy viendo tu dolor, yo estoy viendo tu lágrima. Oh, es el lagar, es el lugar donde Dios nos observa. Aleluya. Oh, aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Con mi gracia te basta, te dice el Señor. Reciba la gloria de Dios en este momento. ¿Estás sintiendo? Oh, aleluya. Esto es solo un proceso, esto no va a ser para siempre, va a pasar. Dios ha descendido a tu lagar para sacarte de ese lugar tan estrecho de presión que has estado soportando todo este tiempo. Pero soporta un poco más, aguanta un poco más, aleluya. Versículo 12. Entonces el ángel de Jehová se le apareció. ¿Dónde? En el lagar, en ese lugar estrecho, en ese lugar apretado. Vea, querido, ese lugar donde Dios se revela para los hijos e hijas de Él. Oh, aleluya. ¿Dios se revela o no se revela en ese lugar de presión, en ese lugar estrecho?
¿Dios aparece o no aparece? Ah, cuando las cosas se ponen difíciles. Tú has tenido experiencia, tú sabes de qué yo te estoy hablando. Dios ya se te apareció en ese momento difícil, en esa presión, en ese lugar estrecho. Entonces el ángel del Señor se le aparece y le dice: el Señor es contigo. ¡Oh, aleluya! Tercer verdad sobre el lagar. El lagar es el descubrimiento de que Dios es conmigo, porque Dios, muchos pensamos de que Dios está con nosotros solamente cuando todo está saliendo bien. Ahí no. Él está ahí haciendo esa presión, ¿para qué? Para que sepamos que en el lugar de prueba, de dificultad, Él también está con nosotros. Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Primero, queridos, lagar es el lugar donde Dios nos observa. Segundo, lagar es el lugar donde Dios se revela. Tercero, lagar es el lugar de que podamos saber de que Dios está con nosotros. Cuarto, lagar es lugar de conocer lo que Dios piensa sobre mí. Aleluya. Porque a veces nos preocupamos por la opinión de A, de B y de C. Y cuando estamos en aprietos, generalmente necesitamos hasta de un tercer comentario, ¿no? Nos pasa muchas veces que te digan: está pasando esto, por aquello, por causa de esto y de lo otro. Pero usted no sabe que en el lagar Gedeón descubre algo que él no sabía, porque él conoció lo que Dios pensaba acerca de él en ese momento. Entonces prepárate para poder conocer los pensamientos de Dios al respecto tuyo. ¿Cómo es que Dios llama a ese camarada que está escondido en ese lugar? Él le llama de varón esforzado y valiente. ¡Qué lindo! ¡Uy! Significa guerrero valiente, de coraje, de suma valentía, sin miedo alguno. ¿Cómo que alguien que puede llamarle de esforzado y valiente está escondido? Sí, tú eres un guerrero, tú eres valiente. ¿Saben por qué, queridos? Porque generalmente las personas conocen nuestro momento, mas Dios conoce toda nuestra historia. Y Dios dice: Gedeón, alguien te ve escondido, piensan que eres miedoso, mas yo conozco toda tu historia. Yo sé el peligro que tú estás corriendo, el riesgo que tú estás enfrentando para sacudir ese trigo y para poder hacer ese trabajo, y tú estás haciéndolo ahí dentro de ese lagar. Y yo te digo, yo sé quién tú eres, muchacho. Tú eres capaz, tú eres valiente. ¡Oh, aleluya! Para poder estar en este mensaje escuchándolo, solo Dios sabe las guerras que tú has enfrentado. ¡Oh, aleluya! Solo Dios es el único que conoce las lágrimas que tú has derramado en el secreto. Alguien puede decir: no, ese todo debilucho, o sea, no tiene fe. La gente se le hace re fácil poder señalar y juzgar el momento de nosotros. Pero nadie conoce toda nuestra historia. Nadie puede conocer tu historia. Dios te está diciendo en este día: yo cuento contigo. Yo sé cuánto tú vales. Yo sé cuál es el valor de tu contenido. Yo sé quién tú eres valiente, tú eres esforzado, y yo voy a honrar todo tu esfuerzo, aleluya. Porque nada pasa de mi vista. Tus días de trabajo, tus días de llanto, tus días de súplica, tus días de sacrificio, el Señor es contigo, varón esforzado y valiente. Y sabe que el lagar es el lugar donde nosotros podemos conocer nuestros límites. Sí, porque es el lugar donde nos mide realmente. Porque Dios, querido, no se agrada de aquellos murmuradores, de los que comienzan a hablar de Dios. No se agrada de eso. Dios sabe que te está doliendo. Cuando el Señor dice: el Señor es contigo,
una prueba de esta, una lucha de esta, una presión de esta. ¿Dónde están tus promesas? Aquellas que mis padres hablaron. ¿Dónde está el Dios de Israel que libertó al pueblo de la mano de Egipto? Y yo voy aquí pagando un precio. Lagar es el lugar donde puedes gritar si es posible, pero no murmures. Puedes pedir socorro, pero a Él, a nadie más, porque en el lagar es el lugar donde Dios te escucha y se detiene para escuchar tu dolor, para sentir lo que tú estás sintiendo. ¿Y cómo es que el Señor lo vio? El texto dice que el Señor lo vio a él, le dijo, mirándole el Señor, le dijo, mira cómo está tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Hay fuerza y el Señor sabe que tú eres una mujer, un hombre de fuerza, una mujer de guerra. Usted puede decir, Señor, ¿qué fuerza? Si yo ya estoy sin fuerza, yo ya siento que no puedo continuar en este mundo. Yo estoy sin fuerza para poder continuar esta batalla, esta caminata. Continuas ahora para vencer. Y Dios te está diciendo, yo he colocado fuerzas en ti. Yo sé de lo que tú estás hecho. ¿Sabes por qué? Porque mi gozo es tu fuerza. ¡Aleluya! Recibe fuerza en este día. Mira cómo este día Dios está tratando con personas aquí ahora. Vea cómo el Espíritu Santo está haciendo que tu corazón se regocije en Él a través de esta dificultad que tú estás pasando. Siente ese abrazo de Dios para tu vida hoy. Diciéndote, tú no vas a parar aquí. No. Tú no vas a desistir aquí. No. Porque yo te estoy llenando de fuerzas. Tú vas a llegar hasta el final. Hasta el día del arrebatamiento. Nadie se va a desviar. El Espíritu Santo te está diciendo, no vas a hacerlo. Tú vas a continuar. Señor, estoy sin fuerzas. Si usted no me toca, no llega a este lugar, no sé qué va a hacer de mí. Quizás, para decir, Dios te dice, yo ya estoy aquí, Dios, yo te reviso de fuerza. Esa fuerza que tú tienes te va a hacer llegar hasta el final. Tú no vas a detenerte aquí. Tú no vas a parar porque yo te estoy dando fuerza. Hoy, aleluya. Ay, papá lindo, te recuerda que sus promesas son fieles y para en Él son amén siempre. El Dios que usted y yo servimos y conocemos es un Dios que no cambia, ni cambiará. Es un Dios que permanece por los siglos de los siglos. Es el Dios que restaura la vida de esa persona. Y es el Dios que siempre, sea pequeño, sea un niño, sea un joven, una jovencita, sea un anciano, el Señor siempre ve a ese barro como un vaso donde Él dice, puedes decir, pero soy un niño. Ese vaso, dice el alfarero, yo lo hice, yo lo formé y yo sé cuál es el contenido que hay en ese vaso. ¡Oh, aleluya! Tú puedes decir, pero soy un anciano ya, ¿qué puedo hacer con esta edad que tengo? El alfarero dice, yo ese vaso lo hice, yo ese vaso lo formé y yo ese vaso soy el único, sé el contenido precioso que coloqué en ese vaso. Ay, oh, aleluya. Tú puedes decir, pero soy un vaso que ya está viejo. No, aunque este cuerpo viejo se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Cómo? En la presencia del alfarero bendito. En la presencia de ese alfarero bendito, el cual creó ese vaso de barro. Yo por eso siempre digo, solamente soy un vaso de barro en manos del alfarero. Que yo no puedo hacer nada. Yo no hago nada. Quien usa estas cuerdas vocales se llama alfarero bendito. Quien usa este cuerpo y sabe lo que hay
aquí adentro se llama alfarero bendito. ¿Quién te llamó? Se llama alfarero bendito. Y no importa los años que pasen en ti, el Señor sabe cuál es el contenido que llevas tú adentro. Y sabes, y el Señor te llama esforzado y valiente. ¿Sabes por qué? Porque hasta este momento tú, aunque sea sangrando, aunque sea de rodillas, aunque sea de arrastra, pero no has negado la fe. No le has dado la espalda a ese alfarero bendito. Y ahí está Él, en este día, abrazándote, consolándote y diciéndote: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Así como se le apareció al hermano Gedeón, el ángel de Jehová le dice: el Señor es contigo, varón esforzado y valiente. El Señor es contigo, hombre. El Señor es contigo, mujer. Gracias, papá lindo, por este momento en el cual usted me ha permitido poder estar con su pueblo, con su hijo, con su hija, con la niña de sus ojos, papá. Usted sabe la necesidad de cada persona, el pedido del corazón de cada persona, Señor. Sabiendo de que para nosotros hay una sola meta. Hay una sola meta. Para los hijos de Dios no hay ninguna competencia de nada. Hay una sola meta que alcanzar. Y es ahí para donde todos nos dirigimos. A veces el ruido del mundo, Señor, quiere distraernos. A veces el ruido de este mundo nos quiere afligir. A veces la presión, cuando estamos bajo presión, es difícil y duele poder mirar hacia los montes. A veces hay mañanas en las cuales se nos hace re difícil poder mirar a los montes. ¿Hasta dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. El que nunca va a permitir que tu pie resbale. El que nunca va a permitir que tú perezcas, que tu hijo perezca, que tu familia perezca. El que te tiene en la palma de sus manos. Oh, aleluya. El Señor fortalece tu alma. El Señor fortalece tu espíritu. El Señor coloca sanidad en tu cuerpo doliente. El Señor da liberación a esta vida que necesita de una liberación, de un libramiento, de hogares atados por obras del diablo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque su presencia es mayor que cualquier cosa. ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya!